Hay libros que fueron escritos por manos humanas y hay otros que parecen haber sido dictados desde lo invisible. El que hoy comienza a revelarse ante ti, palabra por palabra, es uno de ellos. Allan Kardec no fue solo un investigador, fue el instrumento escogido para abrir las puertas del más allá en un diálogo ordenado, coherente y trascendental con los espíritus superiores. Este no es un video más, es la primera parte de un viaje que vamos a emprender juntos por una obra que cambió el destino de la humanidad, desde el concepto mismo de Dios hasta el propósito último de nuestra existencia. Este texto responde, sin dogma ni superstición, las preguntas más fundamentales del alma. Aquí iniciaremos con la introducción, los prolegómenos y las primeras revelaciones sobre las causas primarias del universo, palabras que fundaron una doctrina, una ciencia y un consuelo. Bienvenido a Hermanos de Luz, un canal donde la espiritualidad se honra con profundidad, con respeto y sin adornos innecesarios. Si sientes que este conocimiento puede tocar tu espíritu o ayudar a otros en su despertar, te invitamos a suscribirte. Tu presencia aquí es parte del plan divino. Para comprender la grandeza de esta doctrina, es necesario empezar por lo esencial, el lenguaje. Kardec nos advierte que para cosas nuevas hacen falta palabras nuevas. Así nacen los términos espírita y espiritismo, que no deben confundirse con espiritualismo, porque todo aquel que cree en algo más allá de la materia puede llamarse espiritualista, pero no todos comprenden ni aceptan la existencia de los espíritus ni su comunicación con el mundo visible. El espiritismo no es una fantasía ni una creencia ciega, es una ciencia filosófica que estudia las leyes que rigen el alma, sus encarnaciones sucesivas y su progreso, y es también una moral viva que nos llama a la transformación interior. En esta introducción, Kardec deja claro que el alma, ese principio inmaterial que sobrevive a la muerte, debe entenderse con precisión. Para evitar confusiones, propone distinguir entre el principio vital que anima la materia, algo que muchos de ustedes preguntan y que estoy seguro que hay muchas dudas, por eso es muy importante este video, el principio inteligente que actúa sobre el cuerpo, y el alma espírita, que es nuestra verdadera identidad, inmortal e individual. El alma, en este contexto, no es un reflejo ni una chispa indistinta de un gran todo, como postula el panteísmo. Es un ser único, en evolución constante, destinado a la luz. Esta claridad terminológica no es un lujo, es el cimiento que permitirá a todo lector, o en este caso a todo oyente, entrar con paso firme en las revelaciones que los espíritus superiores ofrecerán más adelante, ¿no? Kardec también se anticipa a los críticos. Sabe que muchos se oponen al espiritismo porque no lo comprenden, porque observan solo fragmentos de sus manifestaciones o porque lo juzgan desde prejuicios religiosos o científicos. Pero él responde con serenidad. El verdadero buscador de la verdad no teme investigar ni teme cambiar cuando la evidencia espiritual es tan clara como la luz del mediodía. Este libro fue compuesto bajo dictado, así lo afirma el propio Kardec al presentar los prolegómenos. Y no se trata de metáforas ni de inspiración poética. Fue realmente dictado por una falange de espíritus superiores guiados por aquel que se identificó como el Espíritu de Verdad, una entidad que muchos asocian con la promesa de Jesús en el Evangelio según San Juan: yo os enviaré al Consolador. El libro de los espíritus no nació de una sola noche ni de un solo medium. Fue el fruto de múltiples sesiones con diferentes canales en distintas ciudades, y cada respuesta fue cuidadosamente cotejada y comparada con otras comunicaciones semejantes recibidas en lugares y fechas distintas. Este principio de universalidad del mensaje fue desde el inicio el filtro que protegió al espiritismo de caer en el fanatismo o en la sugestión individual. Kardec dejó claro que este libro no es una obra humana en el sentido estricto. Él no es su autor, sino su codificador. Su papel fue organizar las preguntas, analizar las respuestas, confrontarlas y presentarlas en una estructura lógica y pedagógica. Su misión fue la de un servidor humilde de los planos superiores y no la de un profeta. Los espíritus que firman este libro en su introducción se identifican con nombres conocidos como Sócrates, Platón, Fénelon, San Agustín, San Vicente de Paúl y hasta San Luis, el protector espiritual de la obra kardeciana. Pero Kardec aclara que no debemos dejarnos atrapar por los nombres. Lo importante no es quién habla, sino la elevación del pensamiento y la coherencia moral del mensaje. Este es el espíritu con el que comienza la obra, con humildad, con método y con un profundo respeto por la razón. Porque, como dirá el propio Kardec en la conclusión del libro, el espiritismo es fuerte porque se apoya en la razón y el sentido común.
Y así, bajo esta guía, se abre el gran diálogo. Kardec, con el rigor de quien no busca impresionar sino entender, inicia el diálogo con la pregunta más esencial que puede hacerse un alma despierta. No pregunta quién es Dios, sino algo más puro, más abstracto, más honesto. ¿Qué es Dios? La respuesta que recibe es luminosa y simple. Dios es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. No se presenta a Dios como un anciano con rostro humano ni como una figura enojada que juzga desde las alturas. Aquí se revela como principio, como conciencia pura, como la fuente originaria de toda existencia. No hay poesía ni simbolismo en estas palabras, solo una afirmación directa que resuena en la razón. Luego Kardec quiere comprender los límites de esa grandeza. Pregunta qué es el infinito, y los espíritus responden con humildad y precisión. Es aquello que no tiene principio ni fin, es lo desconocido para nosotros. El infinito es más que una medida de espacio o tiempo. Es todo lo que la mente humana aún no puede abarcar. Kardec insiste, podemos entonces decir que Dios es el infinito, pero los espíritus lo corrigen con suavidad. Esa definición es incompleta. Dios es infinito en sus perfecciones, pero el infinito por sí solo es una abstracción, una idea sin forma. Dios, en cambio, es realidad suprema. Es causa, conciencia, ley y voluntad a la vez. Y entonces surge la gran pregunta que muchos evitan. ¿Dónde está la prueba de que Dios existe? Y la respuesta no se apoya en dogmas ni en escrituras antiguas. Los espíritus apelan a una verdad lógica. No hay efecto sin causa. Mira el universo, observa su equilibrio, sus ciclos, su precisión. Nada de eso fue hecho por el hombre. Entonces pregúntate, ¿quién lo hizo? Y tu razón, si está libre de prejuicio, sabrá responder. Este razonamiento se refuerza con un hecho aún más íntimo. Kardec pregunta por ese sentimiento instintivo que todos los seres humanos llevan dentro, esa voz interior que les dice que hay algo más grande que ellos, y los espíritus responden con claridad, ese sentimiento también es una prueba, porque si no existiera Dios, ese impulso espiritual sería un efecto sin causa, pero está en todos, incluso en aquellos que lo niegan, cuando miran el cielo en silencio o tiemblan ante el misterio de la muerte. Kardec no se detiene, quiere entender también a aquellos que niegan la existencia de Dios. Pregunta a los espíritus qué pensar de esas personas que no ven en el universo una inteligencia suprema detrás de todo. La respuesta es directa pero sin juicio. Algunos de esos negadores son solo orgullosos que quieren imponerse con palabras. Otros, en cambio, han sido heridos por las imperfecciones humanas de las religiones o por el sufrimiento, y así se cierran a la idea de Dios. Pero los espíritus aclaran que el hombre podrá negar a Dios con la boca, pero en el fondo de su conciencia, la idea de lo divino nunca desaparece del todo. Hay quienes dicen que el universo se hizo solo, que siempre ha existido. Kardec pregunta, ¿cómo rebatir eso? La respuesta es simple. Si el universo fuese eterno y sin causa, no tendría orden, ni armonía, ni propósito. Pero lo que vemos es una arquitectura viva, una red de causas y efectos que no pueden haber nacido del azar. La creación tiene huella de pensamiento, y donde hay pensamiento hay una fuente pensante. Entonces Kardec se adentra en un terreno más preciso. Pregunta cómo podemos conocer a Dios. Y los espíritus son claros por sus obras, como se reconoce a un artista por su pintura o a un arquitecto por su edificio. Así también podemos conocer a Dios por la grandeza del universo. No se trata de verlo con los ojos, sino de sentir su presencia en la armonía natural de todo lo creado. Pero la naturaleza de Dios escapa a nuestra comprensión total. Kardec quiere saber si el hombre puede entenderlo por completo, y la respuesta es un no sereno. Al hombre le falta aún un sentido para captar la esencia de Dios. Podemos intuirlo, amar su justicia, reflexionar sobre sus atributos, pero comprenderlo en totalidad, no todavía. Entonces Kardec, siempre metódico, pregunta por los atributos que podemos reconocer en él. Los espíritus enumeran los esenciales: eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, y aclaran, si faltara uno solo de esos atributos, no sería Dios. No basta con aceptar la existencia de una inteligencia superior. Para el espiritismo, Dios no es solo creador, sino ley viviente, conciencia universal y principio rector de todo lo que es y será. Luego de comprender los atributos de Dios, Kardec dirige su atención hacia la obra de esa inteligencia suprema. Pregunta si el universo fue creado por Dios, y la respuesta es categórica: sí, todo lo que existe es obra de Dios. Nada puede existir sin una causa. Pero Kardec no se conforma con respuestas vagas. Pregunta entonces, ¿cómo creó Dios el universo? ¿Surgió de sí mismo o de algo que ya existía? Los espíritus explican que Dios creó todo de la nada.
no en el sentido material, sino en el sentido de que la materia que hoy conocemos fue producida por su voluntad. Y además, aclaran que no debemos entenderlo como una creación similar a la humana que transforma lo que ya existe. En el plano divino, la creación es acto puro, sin herramientas, sin tiempo, sin esfuerzo. Kardec, fiel a su lógica, desea saber si el universo se formó en un solo instante, como por una explosión divina. Pero los espíritus aclaran, la creación es constante. Dios no ha dejado de crear nunca. En cada rincón del infinito, mundos nacen, evolucionan y se transforman. La obra de Dios no tuvo un solo acto inicial. Es un movimiento eterno de perfección y expansión. Y entonces aparece una idea central del espiritismo. Todo en la creación se resume en tres elementos universales. El primero es Dios, el segundo es el principio espiritual del que nacen las almas, y el tercero es el principio material del que se forma el universo físico. Pero hay un cuarto elemento que los une y permite la interacción entre ambos planos, el fluido universal. Es una sustancia sutil, invisible, que llena el espacio y sirve de vehículo a las manifestaciones del espíritu sobre la materia. Es el lazo, el puente, la red invisible de la creación. Esta concepción es clave para entender cómo lo espiritual actúa sobre lo físico. El fluido universal no es materia densa, pero tampoco es espíritu. Es un tipo de energía primitiva, moldeable por la voluntad de los seres espirituales. Los espíritus también explican que la materia, aunque nos parezca sólida y pesada, puede transformarse en formas más sutiles y etéreas. Lo que para nosotros es invisible, en otros planos es tangible. De ahí que existan mundos más o menos materiales según el grado de elevación de sus habitantes. Y así, poco a poco, se va dibujando una visión del universo profundamente coherente, donde todo se enlaza, todo obedece a leyes y nada ocurre por azar. Después de explorar la materia y los elementos que conforman el universo, Kardec dirige su atención a aquello que anima la vida, el principio espiritual. Pregunta si hay en el hombre algo más que la materia, y los espíritus responden sin rodeos. Sí, y es el alma o espíritu que sobrevive al cuerpo y le da su individualidad. Este principio no es solo energía, es conciencia, identidad, evolución. Es lo que piensa, lo que sufre, lo que ama y lo que recuerda. Es lo que continúa su viaje más allá de la tumba. Entonces Kardec busca comprender la esencia de ese espíritu. ¿Es una chispa de Dios? ¿Una parte de su divinidad? Los espíritus aclaran, es una creación de Dios, no parte de Él. Es obra suya, pero no su fragmento. El espíritu es individual, autónomo y dotado de libre albedrío. No es eterno por sí mismo, pero sí inmortal una vez creado. Y aquí se revela un punto clave. Todo espíritu tiene un principio, un momento en que fue creado, simple e ignorante como una semilla que contiene en sí el potencial del árbol. Nadie nace perfecto. Todos nacemos puros, sin saber, sin experiencia, pero con la capacidad de aprender, de progresar y de acercarse a Dios. Kardec quiere saber si los espíritus fueron creados todos al mismo tiempo, y la respuesta es que Dios los crea continuamente a medida que el universo se expande. No hay un número fijo. La vida espiritual, como la vida material, es dinámica, siempre en movimiento, siempre en expansión. El espíritu al principio de su evolución es como un niño recién nacido. No tiene aún conciencia plena, necesita adquirir experiencia y para ello debe encarnarse, vivir en un cuerpo físico, enfrentar las pruebas de la materia y de la moral. Los espíritus enseñan que la unión del alma con el cuerpo es necesaria para su desarrollo, como el escultor necesita el mármol para dar forma a su obra. La vida corporal es un paso, una escuela, un medio, no un castigo ni una condena. Es parte del camino, ¿no? Pero también aclaran que la materia no es el único plano de existencia. Hay espíritus que aún no han encarnado y otros que lo hacen en mundos más sutiles que la Tierra. El viaje del alma no se limita a esta vida ni a este planeta. Existen innumerables moradas en la casa del Padre. Esta visión nos libera de la idea de un único nacimiento, de una sola vida, para juzgar eternamente a un alma. Porque si Dios es justo, como dicen los espíritus, entonces la reencarnación es ley de misericordia y de equilibrio. Así el espíritu nace, evoluciona, encarna, sufre, aprende, se eleva y un día llegará a la plenitud. No por favoritismo, sino por esfuerzo propio. Cada alma es arquitecta de su destino. Si el espíritu fue creado simple e ignorante, ¿cómo llega entonces a la sabiduría, a la luz, a la perfección? Kardec lo pregunta con la claridad que lo caracteriza y los espíritus responden con una ley que resume toda la justicia divina.
Los espíritus se perfeccionan por medio de la experiencia, pasan por las pruebas de la vida corporal para desarrollar su conciencia y su moral. Cada encarnación es una oportunidad, cada dolor, cada duda, cada elección que el alma enfrenta en la carne es parte del aprendizaje. No hay retroceso en el espíritu como esencia, pero sí puede estancarse, rebelarse o retardar su progreso si insiste en el egoísmo o en el orgullo. Y aquí se revela una enseñanza grandiosa. Todos los espíritus tienen el mismo destino, pero no todos eligen el mismo ritmo. Algunos se elevan rápido, guiados por el bien. Otros se demoran, aferrados a los placeres o al poder. Pero todos, sin excepción, están llamados a la luz. No hay almas condenadas para siempre. No hay castigos eternos. Hay ley, hay consecuencia y hay misericordia. Entonces Kardec, con su mente pedagógica, pregunta si hay una clasificación de los espíritus según su grado de evolución. Y los espíritus le entregan una escala clara, luminosa, que ha sido guía para generaciones enteras. En lo más bajo se encuentran los espíritus imperfectos, aún dominados por el orgullo, la ignorancia y las pasiones. Son los que causan mal, a veces por placer, otras por confusión. Son los que aún no comprenden el amor. Un poco más arriba están los espíritus buenos, aquellos que ya entendieron la importancia del bien, que buscan ayudar y que han vencido muchas de sus sombras. No son perfectos, pero su voluntad está alineada con la justicia divina. Y en la cumbre están los espíritus puros, seres que ya no necesitan encarnar, que habitan en esferas de armonía y que cumplen misiones como guías de la humanidad. Son raros, elevados, y entre ellos brilla el espíritu de verdad, aquel que inspiró toda esta obra. Así, el espiritismo no solo nos muestra de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Nos dice que cada uno de nosotros, con tiempo, voluntad y amor, puede llegar a ser un espíritu de luz. Esta escala no es un juicio externo, es un espejo. Nos permite vernos con sinceridad y entender que todo error puede ser corregido y toda oscuridad iluminada. Kardec, que no esquiva ninguna inquietud humana, pregunta directamente ¿por qué existe el mal? Y la respuesta no se oculta detrás de misterios ni de castigos míticos. Los espíritus explican que el mal no es una fuerza opuesta al bien, sino el resultado de la ignorancia. Es lo que ocurre cuando el alma, aún inmadura, actúa desde su egoísmo, desde su deseo sin conciencia, desde su error. El bien, en cambio, es el resultado de la comprensión de la ley divina, es aquello que se armoniza con el orden del universo. No es una moral impuesta, sino una vibración natural del alma que ya ha despertado. Por eso, los espíritus enseñan que todo ser, tarde o temprano, descubrirá el bien como su única posibilidad de paz verdadera. Incluso aquellos que hoy viven en la oscuridad más densa, un día, tal vez en otra vida, despertarán al llamado de la conciencia. Y cuando Kardec pregunta cómo reconocer esa ley divina que gobierna la vida, la respuesta es sencilla pero imponente. La ley de Dios está escrita en la conciencia, no en un libro, no en un templo, no en palabras humanas, está dentro de nosotros. Solo hay que silenciar el ruido del ego, ¿no? Y ella se deja escuchar. Claro que esa conciencia puede estar nublada por la educación, por la cultura, por los intereses. Por eso es que el espiritismo propone el estudio, la reflexión, el desapego de los prejuicios, para que la verdad que ya habita en el alma pueda manifestarse con claridad. En estas últimas preguntas de la primera parte también se explica que la vida es una oportunidad sagrada y que no hay criatura que quede fuera de la ley. Los mundos, los espíritus, los elementos, todo sigue una armonía impuesta por el Creador. Y si a veces vemos caos o injusticia, es porque aún no alcanzamos a ver el todo. Pero el todo es justo, es perfecto, y cada uno recibirá según lo que siembre. Y así, poco a poco, se ha revelado ante nosotros el principio de todas las cosas. Hemos comprendido que Dios no es un mito ni una construcción humana, es la inteligencia suprema que rige todo el universo, que el espíritu es nuestra esencia verdadera, nacida para crecer, aprender y elevarse, que el mal no es eterno y que el bien es la meta que todos alcanzaremos y que la vida, por difícil que parezca, es siempre una oportunidad de perfección. Pero este es solo el comienzo, porque ahora que entendemos las causas primarias, es momento de mirar más allá del velo de la materia, hacia ese plano invisible que nos rodea y nos influye a cada instante. En la segunda parte de este estudio nos adentraremos en el mundo de los espíritus, qué son, cómo viven, cómo se manifiestan, cómo se comunican con los vivos y cuál es el sentido de la reencarnación. Ese conocimiento es esencial para todo aquel que desee caminar en luz. No te lo pierdas, te recomendamos seguir directamente con la segunda parte de este recorrido, disponible aquí en nuestro canal.
suscríbete para que no te pierdas ni una sola revelación, porque lo que viene te tocará el alma. La luz no necesita imponerse, solo necesita ser comprendida. Se despide tu hermano de siempre.